Muchos dicen que la inclusión en los personajes es algo innecesario, pero, ¿qué significa realmente innecesario? ¿Estamos hablando de que la diversidad no debería existir, o de que a veces se siente forzada, artificial y fuera de lugar en una historia? Hoy quiero hablar de esa sensación que muchos describen, cuando la inclusión no parece natural, cuando no encaja con el mundo narrativo y nos da la impresión de que está ahí solo por obligación. ¿Por qué la gente usa tanto el término innecesario? Primero, aclaremos algo importante. Cuando la gente habla de inclusión innecesaria, no siempre está expresando odio o intolerancia. Muchas veces lo que hay detrás es una sensación de extrañeza. Es como ver una pieza que no encaja en un rompecabezas. No es que esa pieza sea mala, simplemente no corresponde al lugar donde la pusieron. Esa sensación de inadecuado genera incomodidad. Y ojo, esto no significa que la diversidad no deba existir en las historias. De hecho, la representación puede ser muy valiosa, sobre todo para quienes nunca se han visto reflejados en la ficción. Pero, si no está bien integrada, el público la percibe como un añadido superficial, y es ahí donde surge la etiqueta de innecesario. Veamos un ejemplo sencillo. Imagina un documental histórico sobre vikingos en el que, sin ninguna explicación, aparece un personaje afrodescendiente en el centro de la trama. Muchos sentirán que no encaja. Ahora bien, si ese mismo documental explicara que los vikingos comerciaban con pueblos de África del Norte o de Medio Oriente, la presencia de un personaje diverso tendría contexto, y por lo tanto, se sentiría mucho más natural. Lo mismo pasa con la ficción contemporánea. Un personaje puede ser no binario, gay, trans, afrodescendiente o cualquier otra cosa, y el público lo aceptará sin problema si ese rasgo está bien conectado con su historia, su personalidad y el mundo que lo rodea. Pero si simplemente se coloca ese detalle como etiqueta, sin que tenga sentido narrativo, entonces el espectador lo siente como un parche. Y ahí es donde entra el famoso debate de si la inclusión es natural o forzada. Por eso, más que hablar de inclusión innecesaria, lo que deberíamos analizar es cómo se maneja esa inclusión. Porque la clave no está en el hecho de incluir, sino en la manera de hacerlo. Lo auténtico se siente orgánico, coherente y hasta inspirador. Lo superficial, en cambio, rompe la inmersión y nos saca de la historia. En el fondo, el término innecesario refleja una percepción, no una verdad absoluta. El reto para escritores, guionistas y creadores es lograr que la diversidad se sienta parte integral de la obra, no un añadido impuesto. Y ahí es donde está la diferencia entre una representación que conecta con el público y una que genera rechazo. Otro ejemplo sería Guest 666 y Nood, que como muchos saben ambos son género fluido. El problema radica es que ambos ya tienen una base de reconocimiento, es decir, son personajes que ya tienen sus características y connotaciones. Añadirle cosas que se siente fuera de lugar puede generar esa sensación de extrañeza, como lo es añadirle un género distinto, aunque sean versiones distintas. Eso no quita la sensación, al igual que los personajes originales, como lo es Duotime, que es no binario. Que sea original no quita tampoco esa sensación, pero eso no quiere decir que la inclusión sea algo malo. Algo que sí deberían añadir es la profundidad o del porqué y cómo de esa característica en específico, algo que resuene de forma natural. Añadirlo porque sí genera esa sensación de extrañeza, algo que la mayoría podría sentir. No me malinterpreten, el público no es de derecha o conservadores en su mayoría. La razón del por qué muchos opinan de ello es por el hecho de que la mayoría no nos sentimos identificados con esa inclusión, porque género con ello y por ende nos va a resultar desconocido o extraño, especialmente cuando son personajes que ya tenían una imagen establecida. Pero no todo es malo, algunos de hecho son coherentes, como One X.
que digo que es coherente. Según el lore One X es un espectro de la cuarta dimensión, un ser que no se limita a la rigidez de los conceptos binarios de femenino y masculino, y eso tiene mucho sentido. Bueno, eso sería todo y no quiero alargar mucho el tema porque patata, mentira es por mi universidad. Solo quería dar mi opinión sobre este tema porque veo mucho diciendo que el fandom de Forsaken es homofóbico o transfobo. Obviamente que lo sabrá, pero hay que diferenciarlos con los críticos. Finalizando con este video daré una reflexión final. La inclusión LGBT en el entretenimiento es un paso importante hacia la visibilidad y la representación que durante décadas estuvo ausente. Sin embargo, a veces se percibe como forzada o artificial. Esto no ocurre porque la diversidad sea innecesaria, sino porque la manera de integrarla busca a veces una validación rápida del público, en lugar de desarrollarse de forma orgánica dentro de la historia. Quizá esto refleja algo más profundo. Como sociedad, aún estamos aprendiendo a integrar identidades diversas de manera natural en las narrativas. Los personajes no deberían ser etiquetas ni símbolos que existen solo para cumplir con expectativas externas. Su identidad debe ser parte de quienes son, de sus motivaciones y del mundo que habitan. La verdadera inclusión requiere paciencia y originalidad. No se trata de añadir diversidad por tendencia o presión, sino de permitir que los personajes se construyan de manera coherente y significativa. Cuando esto sucede, la representación deja de sentirse un añadido y se convierte en una parte esencial de la historia, enriqueciendo la narrativa y creando conexiones genuinas con el público. Quizá la reflexión más valiosa es que la inclusión no necesita apresurarse ni forzarse. Surge naturalmente cuando los creadores se toman el tiempo de conocer a sus personajes, sus mundos y sus experiencias, y demostrar la diversidad como algo vivo y auténtico. Bueno, ahora sí que me voy, les dejo un mini gameplay de varios minutos sin aporte al tema XD.